só iso, non só estamos aquí reunidos todos os amigos e veciños de Bergondo que vos pudedes achegar ata este emblemático edificio, sino que ademais imos facer unha conexión en directo con todos eses veciños que están en New York, que están tamén con outros amigos e amigas de Bergondo, e sen máis se inicia a conexión interatlántica con New York. Eu penso que sería o mellor xeito de comenzar recibindo dándoles un hermoso e afectuoso saúdo desde aquí para lá, con aplausos, se nos parece. Eu penso que sería unha maneira de decirles que aquí estamos, esperamos que veñan pronto, que agora que empezan as festas, pois é o mellor momento do ano para chegarse a Bergondo. Eu penso que sí que nos están a seguir de valor. Aí están. Moi boa tarde, moi bo día desde New York, que son 6 horas menos, son as 12 do mediodía, e aquí estamos neste edificio que hoxe é un privilexio que disfrutamos, que estamos a disfrutar todos, e que non sería posible sen a existencia desta emblemática sociedade. Nada máis, imos dar voz aos protagonistas deste centenario. Para comezar esta tarde de festexo, imos dar o paso e a palabra a Alejandra, a nosa alcaldesa, e máis a Valentín Formoso, presidente da Diputación da Coruña. Bueno, hoxe toca agradecer. Creo que estamos hoxe aquí para agradecer muitísimo. Vou a ser, creo que breve, suelo ser bastante case sempre, non? Pero sí que é certo que me traía a chuleta porque non vai a ser que me olvide alguén. Que quero agradecer pois, a quen está a un lado, presidente da Diputación, pois este con nos un ratiño. E xa o disculpo de antemán porque despois ten outro acto vai a ter que deixarnos. A alcaldesa de Tanzos, o alcalde de Sara, a corporación de Bergondo, representada por todos os grupos políticos, entidades, asociacións do noso concello, dirección do colexio, AMPA, estades xositos aquí porque, a fin de contas, este espacio o sabedes é vos. Agradecer tamén a quen vai ser o noso conductor, e non solamente o noso conductor, parte tamén e alma mater deste acto, que é Pedro Lamas, e tamén do que despois vai acontecer aquí, con unha actuación musical da agrupación musical tradicional de Bergondo, un grupo de xente que se uniron especificamente para hoxe e que coido que ademais van a formar parte de moitos máis actos. Algún deles, de feito, xa actuou no seu día do 2007, cando fixemos a inauguración deste edificio. Creo que nos poidestes ver, se funcionou todo relativamente ben, e acabamos de descubrir dúas placas. Hoxe, realmente, celebramos dous actos. Un acto que é a inauguración do Espacio Deportivo da Senra, un espacio deportivo que conta con financiación da Diputación a través do plan único, e por iso tamén quero agradecer esta oportunidade a través do seu representante máximo, do presidente, de que podamos gozar precisamente dunha instalación gracias en parte a esos fondos públicos. Ui, que nos todo un eco tremendo. No seu día, o viñamos falando, este edificio tamén se puido poñer unha vez máis en pé, gracias tamén ao esforzo da Diputación no seu día presidida por Salvador Fernández de Moreda, que hoxe estaba convidado, pero que lamentablemente tamén non pode acompañarnos por ter tamén cuestións previas. No seu día, no ano 2000, cando a Asociación de Bergondo e seus contornos nos cedeu ao Concello este espacio, e cando digo espacio, digo todo o espacio, era con dúas condicións. O saben os representantes que temos por aí, os representantes que temos por aquí, e era a condición de rehabilitar este edificio e que no exterior se fixera un área deportiva. De feito, ese compromiso, esa acta, forma parte da mesa que acabamos agora de descubrir. Bueno, pois, é certo, non é sin tempo, pero pasado o tempo, pois hoxe precisamente facemos
esa segunda realidade. E facemos ese segundo acto que nos decía eu, e é que celebramos os 100 anos de Bergondo e seus contornos. Claro, non celebramos 100 anos da Senda, como me decía xente estes días. Non, celebramos 100 anos dunha entidade, Bergondo e seus contornos. Que significa Bergondo e seus contornos e quen son? Pois somos que, gracias a eles, somos que no seu momento puxeron os cartos para comprar unha finca, somos que no seu momento puxeron os cartos para facer un edificio que iba a ser destinado á escola, porque os nosos emigrantes en Nova York non querían que os nenos e nenas de Bergondo pois tuveran que marchar e que poderan ter unha educación tamén aquí. Como sabedes moitos, nunca chegou a funcionar como escola, se fixo o edificio, se inaugurou, e o día da inauguración, comentábamos fora, xa houve que correr, e logo quedou incautado xa. E se tratou de que se devolvera todo este espazo aos seus legítimos donos, que eran eles, e durante moitos anos non foi posible, tanto antes e despois xa na transición ata o ano 2000. No ano 2000 se prosede esa evolución. No ano 2007 inauguramos este edificio, a nosotros que estades aquí tamén estuvestes ese día no 2007, e logo veremos un vídeo que xa vimos, pois eso, hai moitos anos. No 2008 aquí mismo despedimos a Pepín. É dicir, pasaron moitas cousas xa dende aquela. E hoxe, no 2024, inauguramos este espazo deportivo. E quero lervos o que pon a placa. Na placa pon para que a través do deporte este espazo continue a ser sendo símbolo de unión e de solidaridade, o que sempre quixo a Asociación de Bergondo e seus contornos, o que sempre quixeron os fundadores. E logo temos unha mesa tamén que acabamos de descubrir en donde nos cabía de todo e non nos cabía de nada, porque ao final tiña que ser algo moitísimo máis amplio, e se empezábamos a poñer nomes e nomes e nomes. De feito, os correos nestes últimos meses con Pepe Fraga foron interminables e nos iba dando nomes e xa nos quedaron algúns nomes no tinteiro, e por eso eu xa vos pido perdón. Pero creo que todos ao final están reflexados nos libros de socios. Os libros de socios, para quen queira, esa forma parte xa da nosa página web, están nos QRs, e aí veredes os vosos pais, avós, aboas que foron socios e que co seu esforzo conseguiron isto se levar a cabo. Así que, a través deso, pois hoxe estades todos aquí, todos. Así que, gracias a todos eses convidados que están aí ao outro lado do charco, que sabemos que algúns son desta xente que quere moito a Bergondo, pois son amigos, son representantes de institucións en Nova York. Eu espero que hoxe disfrutemos todos dun acto sinxelo, pero moi sentido. E sen máis, por agora, deixo vos o presidente da Deputación da Comunidade. Moi boa tarde a todos e a todas. Saudar antes de nada pois a representantes do Concello de Sada, ao seu alcalde, a súa alcaldesa de Betanzos e a todos os grupos políticos da Corporación de Bergondo. Moitas grazas, sobre todo a súa alcaldesa, por invitarnos, por permitirnos aportar un gran área de forma financiera ao que é un avance máis, un paso máis nese objetivo de seguir convertindo Bergondo no que xa é unha vila envidiable para vivir, chea de servizos, chea de espazos donde compartir entre veciños e veciñas, unha vila ben ubicada logísticamente, unha vila además respetada e querida en toda a provincia, pois gracias a labor durante moitos anos das diversas corporacións, agora con esta, con a súa alcaldesa e amiga, moi amiga, ao frente da Cámara. A verdade é que, vendo imágenes de Nova York, podemos facer unha pequena reflexión. Galicia está chea de asendas, Galicia está chea das distintas etapas polas que leva pasado a sociedade española e galega, concretamente durante os dous séculos. Falamos de unha migración que é motivada por a necesidade máis básica. Decía García Lorca que os migrantes galegos e andaluces, etc., non emigraban buscando riquezas, emigraban buscando vilas e cidades
que tiveran rúas por las que puderan camiñar os seus fillos e fillas. Esa necesidade tan básica, ese anhelo de mellorar mínimamente os levou a participar en aventuras enormes, cruzar o Atlántico para chegar a países tan distintos, desde Estados Unidos ata Australia mesmo, para iniciar unha vida nova, pero sin olvidar nunca as súas raíces. Isto é a Senra. A Senra, decía Antonio antes, todo emocionado como se iniciara ese proxecto, e gracias a quen? Explicaba Antonio con todo detalle a lucidez que ten, como os seus emigrantes necesitados de aportar progreso á terra que deixaran atrás, as súas familias, os seus pais e nais, fixeron un esforzo que se pode extender a todas as vilas prácticamente de Galicia, cheas de escolas de agoneros e agoneras, cheas de escolas básicas onde claramente se intentaba facer avanzar esa sociedade tan atrasada na que estaba o seu país. Despois, tivemos que sufrir en todas as localidades galegas unha guerra civil que dividiu a sociedade enormemente. Tamén o comeceu a Senra, o mesmo día da súa inauguración, hubo xa escaramuzas, escapadas e todo tipo de tropelías entre a veciñanza. Pero despois volveu a Senra da democracia, volveu a reconstrucción, que tamén Antonio valoraba, daba datas concretas e protagonistas da mesma. Falamos dun espazo que simboliza o mellor do país, simboliza xa a democracia, simboliza outra vez a reconciliación das sociedades xa non de Bergondo, sino de todo o país e de toda a España. E, por tanto, hoxe estamos disfrutando desa democracia e disfrutemos escoitando a persoas como Antonio que nos explican o que costou en vidas humanas, o que costou en esforzos familiares o chegar ata aquí. Disfrutemos de isto, a pesar de que os días ás veces son duros, a pesar de que hai situacións familiares que nos costa a veces sobrelevar, a pesar de que hai incertidumbres de futuro, pero disfrutemos, hablemos, cuidemos o que temos, a sociedade que temos, porque con todas as imperfeccións, esa forma de entender a sociedade que hoxe vivimos aquí, disfrutando en conversas con todas as formacións políticas, disfrutando delas, independentemente de que nos plenos se ponen a parir entre eles e elas, ao final todos son demócratas e, por tanto, cuidemos desa democracia, non deixemos que nadie nos poda volver a facer atrás aquela Senra da destrucción, do olvido e do abandono. Moitas gracias. A comienzos del siglo pasado, cientos de bergondeses embarcaron en los transatlánticos que partían cada año desde los puertos gallegos rumbo a América. Buena parte de ellos terminaron en Estados Unidos y fijaron su residencia en la ciudad de Nueva York. Con poco equipaje y desconociendo por completo el idioma, trabajaron unidos para proporcionarles a los suyos un futuro más próspero. La Sociedad de Bergondo y sus contornos se crea en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1924, con el propósito de que se funde una escuela, se haga una escuela para los niños de Bergondo. Mi padre fue el primer presidente que tuvo la sociedad en los Estados Unidos, el año 1924. Cuando llegó a los Estados Unidos, ya un grupo de emigrantes de Bergondo ya se entrevistaron y ya trataron de formar lo que para ellos era una necesidad, porque muchos de aquellos emigrantes apenas sabían leer o escribir. Los peores trabajos eran para ellos, y entonces ellos pensaban en sus hijos, pensaban en sus nietos, y ese fue el motivo de que se reunieran, de que pues juntaran dinero, y ese dinero fue mandado a España para comprar esta finca a Senra. Finalmente, la sociedad logra construir un flamante edificio con sala de fiestas, cafetería, biblioteca y 2 escuelas, una para niños y otra para niñas. Asenra se inaugura el 12 de julio de 1936 en un ambiente de crispación. El día de la inauguración, pues aquí yo era pequeñito y vino
una gente que no está muy bien definida quién fue, pero empezaron a tiros y se disolvió la inauguración. Salimos todos corriendo por ahí, por el medio de los campos, cada uno se fue a su casa con un susto terrible. El día de la inauguración fue el 12 de julio de 1936. Vino a inaugurarla el gobernador civil de turno y la mujer, ¿no?, que tristemente terminaron mal, ¿no? Él fue fusilado y ella fue paseada. La escuela nunca llegó a funcionar. 6 días después de la inauguración estalla la guerra civil y el sueño queda enterrado. El régimen de Franco ordena la incautación del edificio. En un primer momento lo utiliza para alojar tropas militares, hasta que en 1937 inscribe la propiedad como patrimonio del Estado y la destina a acoger los campamentos de verano del Sindicato Vertical, ligados a la Falange. A pesar de la intransigencia del régimen franquista, la sociedad nunca dejó de reclamar la devolución de Asenra. Yo llegué a Estados Unidos en el año 60 y en el año 69 fui uno de los que organizó el núcleo de vecinos de Bergondo para reorganizarnos y hacer la petición. Luego los de Estados Unidos fueron acusados de ser comunistas, masones y republicanos. Y entonces, claro, era una razón fundamental para no devolverla. Benito Santos es el secretario de Correspondencia y escribe a todas las autoridades españolas para que tomen conciencia de que la incautación ha sido injusta y por lo tanto hay que devolvérsela a sus dueños. Pero se tropieza con muchas dificultades. Nosotros estamos en contacto con la sociedad hermana en los Estados Unidos y empezamos, en una reunión semiclandestina que tuvimos, empezamos a gestionar la devolución, pero se nos cerraban todas las puertas. Fue un trabajo constante, un trabajo muy duro y, bueno, apoyado por la mayor parte por todo el pueblo de Bergondo y por algunos políticos, incluso de la oposición, hay que decirlo, ¿no? O sea que aquello se consideraba como una injusticia. En el año 2001, después de años de incansable lucha y de infinitas gestiones, el Concello de Bergondo, con José Fernández Ramos al frente, consigue que la Dirección General de Patrimonio devuelva el inmueble y la finca al ayuntamiento. Comienza el proyecto de reconstrucción. Yo cuando llegué aquí a Bergondo en el año 70, una de las primeras cosas con las que me encontré en las conversaciones de la calle y con alguna gente mayor que empecé a conocer fue la Asenra. Y desde entonces para mí esto fue casi como un anacronismo histórico que estaba aquí y que en ello he puesto desde entonces todo mi empeño, es decir, desde muy joven hasta hoy. El edificio en origen no tenía arquitectónicamente las condiciones como para poder ser restaurado y por lo tanto los técnicos nos dijeron que habría que construir de nuevo y así lo hicimos. Hoy, los niños y niñas de Bergondo ya no echan en falta una escuela. El nuevo edificio cubrirá otras necesidades: gimnasio, biblioteca, sala de ordenadores, un auditorio para 350 personas y salas para diferentes actividades. El sueño se ha logrado. Asenra vuelve a ser de los bergondeses. Estamos muy contentos allá, pero desgraciadamente muchos de los que trabajaron para recuperarlo ya no viven. Y eso es lo que me apena. Es una victoria grande, es un momento histórico y queremos ser partícipes de este gran momento para Bergondo. Y claro, que hayas corrido en la inauguración cuando tenías, pone, 6 años y que ahora a los 76 pues veas de vuelta logrado
el edificio, pues es una satisfacción pues que quizás, claro, el que lo ve de afuera no lo puede vivir con la intensidad que lo vivimos los que sabemos el sacrificio que se hizo para hacerlo. No digamos ahora el sacrificio nuestro para recuperarlo, sino cuando se hizo de un principio. Yo creo que el pueblo siente una gran satisfacción, sí. Yo creo que es un aliciente muy grande pues, para la juventud, para todas las personas, porque aquí cabemos todos, aquí no va a haber discriminación para nadie, ni política, ni religiosa para nadie. Aquí es del pueblo de Obregón. Es recuperar nuestra memoria histórica, poner fin a una herida histórica y que yo he calificado en algún momento como que la transición en Bergondo no había finalizado. Finaliza ahora con la devolución de este patrimonio al pueblo para uso y disfrute del pueblo, como así soñaron los emigrantes. Que nadie se sienta en modo alguno excluido, haya dado o no haya dado pasos en su favor, porque yo quiero mirar atrás con la serenidad y sin ningún tipo de recriminación a nadie, más allá de los que lo incautaron, pero eso pasó ya a la historia, afortunadamente.
fermosísima as súas luces, as súas sombras, obviamente, pero hoxe é todo luz. Hoxe estamos aquí encantadísimos de poder festexar, pois, estar reunidos, ao final, xa en si mesmo que é unha gasalle de vida. E imos conectar con Nova York, ali están agardando por nós para intervir, vai intervir en primeiro lugar Bernardo Ribeiro, que é o presidente do Centro Español. Español de Quibis. Estamos agradecidos a Bernardo Ribeiro, presidente del centro, que va a dirigir unas palabras. Primero y saludar a y sus contornos, de mucho recuerdo para muchos que nos prácticamente criamos en Casa Galicia de Nueva York. Y les felicito por llevar a cabo este lindo proyecto. Y quiero agradecer también a José Fraga aquí, que está llevando este grupo también aquí. Es un placer cederle esta sede para que organicen este bonito acto de hoy. Y nada más, que sigan y que disfruten de ese bonito centro que tienen ahí, que pronto iré por allá y no perderé de visitarles. Muchas gracias. E non quixera interrumpir porque eles saben perfectamente quen vai falar, simplemente queremos dicir que vai a intervir unha serie de persoas, pero eles nos representan que saben falar moito mellor que a mí, que coñecen moitos máis idiomas. Creo que Rita Cami vai falar agora, en representación do Centro Galego, da Casa de Galicia. A representar de esta entidad, que es la Asociación de Bergondo y sus contornos. En los años 60 y 70, siendo presidente de Casa Galicia, el señor Emilio Flores y muchos otros socios, particularmente los hermanos Ramos, recuerdo hacer bailes y banquetes para ayudar económicamente a los bergondeses para lograr su meta, que era crear una escuela que hoy es el Centro Cultural llamado Asenra. Hoy celebramos su centenario y doy las gracias a nuestros antepasados por el esfuerzo que hicieron porque esta asociación lograra su meta. Felicidades a todos y que siga cumpliendo muchos más. Gracias al señor Fraga por dirigir este meeting y llevando esta asociación a lo largo de todos estos años. Gracias. Agora vai intervir Octavio de la Soares, que é un amigo de Bergondo, que algún tivo a oportunidade de coñecelo sendo máis novo cando visitou Nova York. Muy buenas tardes, soy Octavio de la Soares, amigo de Bergondo, y tuve la oportunidad de estar presente en el muy deseado estreno del edificio Asenra el 28 de abril del 2007. Ahí participó todo el pueblo de Bergondo y también invitados de la zona y oficiales de la Junta. Como ustedes saben, la lucha de recuperación del inmueble se extendió por un periodo de más de 30 años y culminó con esta bien merecida inauguración gracias, entre otras personas, al recordado Pepín Fernández Ramos, el alcalde,
y a Salvador Fernández Moreda, el presidente de la Diputación de La Coruña en ese momento. Este poemita que les voy a leer lo escribí ese día como pequeño agradecimiento y recuerdo de la previsión y del esfuerzo de aquellos pioneros por educar y abrirles el sendero a la juventud de su pueblo. Y es un gran orgullo para mí compartirlo con ustedes. A los héroes de Asenga, a la memoria de Pepín Fernández Ramos. Era un grupo de héroes en busca de justicia en país extranjero, con alma de poeta. Sufrieron lo indecible, sin fortuna propicia, pero determinados alcanzaron su meta. Trabajaron exhaustos sin ninguna noticia, sin poder conocer, cual simple anacoreta, el fruto de su anhelo, con solo la caricia de un amor que enaltece al fulgido cometa. Día a día entregaron su granito de arena. Levantar una escuela fue tesón y faena para hacer de Bergondo paraíso mejor. Y hoy rendimos tributo a este grupo de hermanos que señala el sendero que forjaron sus manos y nos brinda un futuro con su gesto de amor. Muchas gracias. Vai intervir agora unha insigne veciña de Bergondo de San Cid, María Tajes. Boas tardes, eu son María Perla Mosquera de Tajes, do lugar de San Cid. Pertezo a esa xeración de estudiantes que, como a alcaldesa Alejandra, imagino que moitos outros presentes hoxe, inauguraron o Colexio da Senra lá polo comezo dos anos 80. O edificio da antigua escola, o que todos chamábamos o castillo, e que para aquela se atopaba en ruínas, era para nós un espacio prohibido, o que só os máis atrevidos entraban ás agachadas dos mestres, entre eles o Pepín, tan recordado por nós. Dende a nosa mirada infantil, representaba un punto, unha ponte hacia un mundo oculto e imaginado, creado, decían algúns, por uns veciños que estaban no estranxeiro, pero que ninguén de nós coñecía. As ironías da vida fan que hoxe, máis de 40 anos despois, esa ponte imaginaria se materialice gracias á maxia da tecnoloxía e teña o honor de atoparme aquí con vostedes entre os descendentes de eses vergondeses de Nova York que tanto fixeron polo seu povo. Como educadora, a miña esperanza e a miña petición é que os nenos e as nenas de hoxe, entre os que se encontra o meu sobrinho Darío, e as futuras xeracións, se lles ensine a historia do edificio da Senra como a representación dunha ausencia, dunha xente que fixo vida fora, senón como símbolo da cooperación xa centenaria entre os bergondeses de ambos lados do Atlántico. Un símbolo non de ausencia, reitero, senón de presencia constante que a nosa terra e a nosa xente tivo e segue tendo para todos os que por circunstancias da vida nos atopamos lonxe de Bergondo, de corpo e sempre preto de corazón. Moitas gracias, parabéns pola inauguración de hoxe e a miña familia que creo que está por aí, vémonos nunhas semaniñas. Gracias. Manuel Campos Maño, outro insigne veciño, neste caso de Carrio. Buenas tardes. Today, I would like to address you in English, and to that effect, I've asked my wife, Marta Ruiz Perea, to assist me with translating my message and my feelings. I feel honored to take part in the celebration commemorating the century of this valuable organization and honoring the many people who throughout the years have helped rebuild Asenra.
Es un honor para mí participar en la celebración de conmemoración del centenario de esta valiosa organización y honrar a las muchas personas que a lo largo de los años han ayudado a reconstruir Acenra. I am personally indebted to my grandfather, Benito Santos, for his example of persistence and loyalty. Yo personalmente estoy en deuda con mi abuelo Benito Santos por su ejemplo de perseverancia y lealtad. As a little boy, I grew up watching him type letters day after day, but I was too young to understand really what he was writing about and what he was doing throughout all those years without giving up. De niño, crecí viéndolo escribir cartas día tras día, sin poder comprender, debido a la naturaleza ni la intención de estas cartas. It was only decades later, in 2007, at the opening of Acenra, that I truly understood the full extent of my grandfather's unceasing efforts and the impact that they had on the history of the town. No fue sino hasta décadas después, en el año 2007, cuando durante la inauguración de Acenra, vine a entender realmente el alcance que tuvo este incesante esfuerzo de mi abuelo y el impacto que causó en la historia de la localidad. My grandfather taught me through example the importance of being persistent and of never giving up on my projects. It was from him that I also learned the power that lays in being proud of your heritage. Mi abuelo me enseñó con su ejemplo la importancia de ser perseverante y nunca rendirme en mis proyectos. De él también aprendí acerca del poder que reside en sentirme orgulloso de mis raíces. A few years ago, at that time, we collaborated, my wife, the artist Marta Ruiz Padilla, on the design of the sculpture presented at the opening event for the foundation of Acenra. Hace algunos años, yo colaboré con mi esposa, la artista Marta Ruiz Perilla, en el diseño de la escultura pública que fue presentada en el acto inaugural de la fundación de Acenra. This experience was incredibly significant for me as it meant a continuation of my grandfather's work. In designing the sculpture, I felt that we were able to connect with him what he had started and leave a print as artists and members of the Gallego community. Esta experiencia fue tremendamente significativa, ya que representó para mí una continuación del trabajo de mi abuelo Benito. Al diseñar esta escultura, sentí que podíamos darle continuidad a lo que él había comenzado hacía tantos años y también dejar una huella como artistas y como miembros de la comunidad gallega. This summer, Martha and I will have the opportunity to visit Acenra once again. This time, we're going to bring our children, Fermín y Simón, a new generation that we hope to teach about their heritage. Este verano, Marta y yo tendremos la oportunidad de visitar Acenra una vez más. Esta vez llevamos a nuestros hijos Fermín y Simón, una nueva generación a la que esperamos enseñarles sobre su herencia histórica. Fermín and Simón have dreamed about visiting Galicia, and they have learned about Acenra through our stories and in photographs. Fermín y Simón han soñado con visitar Galicia y conocen la historia de Acenra y de Galicia a través de nuestras historias y de fotografías. My wish for this visit is to pass on some of the history of Acenra and Galicia to them and to remind them of the role that people like their great-grandfather Benito played in the preservation and continuation of this valuable cultural institution. Mi deseo con esta visita es transmitirles a los niños algo de la historia de Acenra y recordarles el papel que personas como su bisabuelo Benito jugaron en la conservación y continuidad de tan valiosa institución cultural. My children, like my grandfather, are also immigrants to the United States, and so is my wife. It is because of this that Acenra has a special place in my heart. Al igual que mi abuelo, también son inmigrantes en Estados Unidos. Es por eso que Acenra tiene un lugar especial en mi corazón. Acenra carries a lesson of loyalty, pride of, and responsibility toward the preservation of one's roots, and that is a lesson I want my children to learn and teach their own children in due time. Acenra lleva una lección de lealtad, orgullo y responsabilidad por la conservación de las raíces, y esa es una lección que quiero que mis hijos aprendan desde muy temprana edad y se le enseñen a sus propios hijos a su debido tiempo. Gracias. Tengo que decir, obviamente,
Agora non sei se vai tomar a palabra Greg ou Marc. Se seguimos a orde prevista, sería Greg Álvarez, bisnieto de Gerardo García, secretario do Comité Pro Devolución. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gregory Álvarez, soy socio y era presidente de esta Sociedad Centro Español por unos años, pero hoy estoy aquí porque mi bisabuelo Gerardo García participó por muchos años y era secretario del comité de Senra aquí en Nueva York. Y siempre era muy orgulloso de apoyar a su comunidad en Bergondo y a esta iniciativa. Y bueno, como bisnieto de Gerardo, estoy muy contento de poder estar aquí hoy con todos en este aniversario tan importante y poder felicitar a todos por su trabajo y sus esfuerzos para la Senra. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Penso que vai tomar a palabra Pepe Fraga, que é un dos máximos entusiastas en que celebrásemos este encontro, e eu personalmente tamén quero dar as grazas porque estive aí os anos aquí e pude coñecer a historia da sociedade de Bergondo desde a perspectiva de New York, foi grazas a él. Boas tardes, Pepe, aquí nos atopamos e sabes que estamos todos de festa. Hola Bergondo, soy Joe Fraga, hijo de José Fraga. He tenido la suerte varias veces a lo largo de mi vida de estar en la Senra. La primera vez que yo recuerdo fue esta fiesta en 1980 y espero volver el próximo año con mi familia. Pero la cosa más importante para mí es que la nueva generación de contorno, yo, mi hermano, mis primos, hijos y familia de los otros contornos, mantengamos este contacto para asegurarnos de que el futuro de Asenra se mantenga a este lado del Atlántico. Muchas gracias y nos vemos pronto. Pepe, que é o amigo que coñecín nesa viaxe. E por fin teño a oportunidade de saludarche desde aquí, desde Bergondo. Boas tardes, Pepe. Buenas tardes, Bergondo, y gracias a todos los presentes, a Bernardo por cedernos el espacio y tenernos aquí, gracias, y a todos los que están aquí presentes. Tenemos aquí a un bergondés de pura cepa, Manuel Campos, que ama a Bergondo como ningún otro. Así es que vamos a darle un aplauso. Nuestros antepasados llegaron aquí vía Cuba. Salían de La Coruña, iban a La Habana y luego llegaban a Nueva York. Aquí tenemos dos cubanos. A Octavio de la Suárez ya lo conocieron, pero tenemos aquí a otra cubana, una cubana centenaria de 105 años, la señora Guarina López, que está aquí con nosotros y no se quiso perder el centenario de Bergondo. Hoy honramos a los bergondeses fundadores de la Sociedad de Bergondo y sus contornos en el año 24. Es una honra para nosotros que estos bergondeses trabajadores, valientes y generosos quisieron hacer de Bergondo un lugar mejor. Y debo mencionar tres familias importantes entre los fundadores. En primer lugar, ustedes vieron al señor Antonio Casal en el video anterior. Él era hijo del primer presidente de Bergondo y sus contornos aquí en Nueva York, el señor Antonio Casal, padre de Antonio Casal, el que apareció en el video, presidente del comité de Bergondo. También tenemos aquí a la familia Cubeiro. Alonso Cubeiro fue uno de los fundadores en el año 24. Benito Cubeiro, su hijo, perteneció al comité de Bergondo por muchos años y muy activo.
Esta tarde tenemos con nosotros a la nieta de Alonso, Cookie Ramírez Cubeiro, y también tenemos a los bisnietos Noelia y Joe. Y con ellos, con Noelia y Joe, está Mía, la tataranieta de Alonso Cubeiro, aquí esta tarde. Un aplauso para todos. Y por último, tengo que mencionar a Isidro Carregal Rey, bergondés, fundador, que trabajó muchísimo para Asenra. En el año 69, cuando yo visitaba Bergondo, él me dijo que había que hacer algo para recobrar el mueble de Bergondo y sus contornos. Fuimos a La Coruña a hablar con el gobernador civil y nos dijeron que estaba inscrito al nombre del Estado y que no había nada que hacer. Isidro Carregal consiguió que el presidente del Colegio de Abogados de A Coruña, don Manuel Iglesias Corral, hiciese unas declaraciones en favor de que el gobierno debía devolver el edificio de Asenra a sus dueños. Eso salió en La Voz de Galicia, en los periódicos de aquella entonces. Posteriormente, Isidro Carregal se mantuvo en contacto con Benito Santos y la sociedad aquí, manteniendo esa relación para conseguir la devolución de Bergondo, de Asenra a Bergondo. Es otro gran día para Bergondo. Es un momento histórico cuando el sueño de esos emigrantes del 24 hoy se convierte en realidad, porque se ha inaugurado el polideportivo en el campo de fútbol que nosotros usábamos cuando niños. María se recuerda, Belén se recuerda, yo iba los domingos a jugar fútbol allí al campo de Asenra. Entonces, el sueño de los emigrantes es hoy una realidad. Y eso gracias al Ayuntamiento de Bergondo, Alejandra, Patricia, Begoña, Moncho y al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que está ahí presente hoy. Les damos las gracias por seguir trabajando en los pasos del alcalde Pepín y de Salvador Fernández Moreda, el presidente de Diputación en aquel entonces. Así es que, felicidades bergondeses, enhorabuena y buenas tardes. Muchísimas gracias, pero sobre todo vamos a dar otro enorme aplauso porque non todos os días se fai unha conexión Bergondo e New York, queremos exprimirlo un pouquinho máis. Así que nos damos outro aplauso non só para vos que estades aí, sino como representantes deses bergondeses que tiveron que emigrar, desgraciadamente, para buscar mellores oportunidades e que grazas a esas oportunidades hoxe os bergondeses de hoxe pues, podemos disfrutar tamén de unha gran mellora para todos. Así que moitas grazas a vos, en nome dos veciños de Bergondo, para todos esos emigrados. Tamén dimos dar voz aos bergondeses de aquí. Entón, eu lle paso novamente a Alejandra para que vos presente pois, as intervencións que vamos a facer agora. Bueno, idesme permitir, antes de presentar a quen realmente ten moito máis que dicir, igual os que temos alá na conexión, siguen conectados, verdad? Porque además nos dixeron que iban a estar conectados todo o tempo e iban a disfrutar tamén das actuacións musicais. E vou a corregir a Pepe. Pepe, aquí non hai nomes, aquí somos un montón de corporacións as que traballamos durante moitísimos anos e a mí gustaría bueno, pues, que todas as corporacións do Concello de Bergondo se sintan implicadas porque son, porque ademais podo decir como orgullo que hai cuestións
que estemos aprobado por unanimidade e unha delas é precisamente que hoxe estemos aquí e que hoxe podamos estar disfrutando de un espacio fora. Así que non hai nomes, hoxe somos a Corporación de Bergondo e como debe ser, como decía Antonio, aquí caben todos e iso é o que debe ser. A vos isto para máis para facer un acto como este e outros non tanto, pero aquí xa digo o esforzo final é de todos. Para pechar as intervencións de aquí e despois non vos marcheres, eu tamén xa vou aproveitar para agradecer moitísimo que hoxe teñamos unha actuación de gaiteiros, da agrupación musical tradicional, en donde Pedro uniu a un montón de xente que non tocan habitualmente xuntos, pero conseguiron hoxe iban a sonar excepcionalmente. A mí outro día, a verdad que xa me emocionaron moitísimo e hoxe, teremos despois unha peza e convido-vos tamén despois a que os escoitedes fora no novo auditorio, en donde despois tamén teremos unha actuación de Acerna do Son. E antes de que se me olvide, a vos digo un tique cando entrastes, a los de primeira fila non, pero ao resto que digo un tique cando non era, eso é unha sorpresa, vale? Se esperades ao final de todo, tenedes unha sorpresa, pero hai que agarrar, vale? Hai que agarrar. E agora sí que quero dar paso, estuvemos escoitando aos nosos amigos de Nova York, a Bernardo, a Rita tive unha ocasión de coñecera cando era presidenta de Casa Galicia, así que Rita, desde 2008, aquela vez que fundo un grupo de alumnos de aquí, de alumnas, que alguna está hoxe aquí tamén, pasou o tempo, pero Rita, a verdad que estás como sempre, non? A Octavio, efectivamente, tuvemos a ocasión de coñecer no 2007, xa no 2006, cando veo aquí con un grupo de alumnos no 2008, e agora, efectivamente, ese amigo de Bergondo que además sempre nos seguiu escribindo, non? A María Perla, porque non me María Perla, que además é esa fin de la veciña, e que, efectivamente, é un orgullo tamén que además se chama unha mestra alá que se siga dedicando ao oído da educación. Bueno, nada, moitísimas gracias tamén por estar hoxe conectados con nós. A Marc, o diseñador dese monumento, eu non estaba ese día, pero estaba Begoña, parece ser, e estaba Salvador, e sei que o diseño final foi nunha servilleta que quedou porque foi como foi o diseño así tras para facer ese monumento que temos aí, esas mans as que se pode decir que se suben continuamente un montón de nenos. Sí, Fátima os bota fora porque calquera día va a caer, pero é así. Ese monumento que tamén ten moita vida porque ademais, xa digo, os nenos están continuamente en él. E logo, dar as gracias tamén a Greg e a Pepe. A Pepe tamén, porque xa digo, eses correos foron continuos. Moitísimas gracias por estar aí. Vexo, Pepe, que conseguixe xuntar un lote de xente e sin ter un churrasco. E iso ten moito mérito, o sea, moito, sinceramente. O sea, que aí vos xuntastes un lote. E logo hai unha cuestión tamén que non me gustaría deixar pasar. No 2008, cando tuvemos a ocasión de visitarvos, lembraredes algúns de vos, sobre todo ti, Pepe, que tivemos un xantar nun restaurante español, en donde nos tuveron que colocar unha pantalla, porque o día que nos fixéramos un xantar moi especial e era precisamente con eses verdondeses e verdondesas que están aí na lá, xente xa moi maior, pois iban unha serie, pois unhos 20 rapaces e rapazas de 16 anos de cuarto de ESO. E non debemos poñer unha pantalla, porque ese día xogaba a final da Eurocopa España. E gañou España, lembramos que se gañou no ano 2008. Eu non sei se o feito de que este ano volvamos a estar conectados, ao mellor, pois pode ser tamén un bo presagio, non? Ou algo así. O que vos podo decir é que aquel día esa unión desa xente maior con este grupo de rapaces que daqui, que agora xa non son tan rapaces e rapazas, foi algo máxico, foi algo moi emocionante e en donde se viu unha unión moi especial. Pois esas unións
son as que esperemos que sigan surgindo e que sigan dando esta conexión tanto pola parte de alá como pola parte de aquí. E agora, se así máis, para pechar as intervencións aquí, quero darlle a voz aos representantes da directiva do comité, como se chamaban eles, do comité de Bergondo, que están ainda aquí con nós. Moitos deles, os vistes no vídeo, non están, pero temos a sorte de que ainda estén Juan Blanco e Antonio González, que os invito a que suban e os pido, por favor, un enorme aplauso. Señora alcaldesa de Bergondo, señores conselleiros, autoridades aquí presentes, público, hoxe estamos aquí reunidos celebrando o primeiro centenario da fundación do Centro de Instrucción e Recreo de Bergondo e sus contornos. Para mí foi unha honra presidir a sociedade sustituindo a Antonio Casal, que tivo a dignidade de dimitir porque a súa presidencia non era grata políticamente. Cando putín ao cargo, prometín que dimitiría cando se recuperase a senda para o povo. Así o fixe. Fui o presidente firmante do protocolo de recepción a favor do Concello de Bergondo, xuntamente con don José Fernández Ramos, alcalde naquela época, que hoxe recordamos neste acto. Non foi un camiño de rosas, máis ben de espiñas e brincos. Gracias á dotación económica que nos enviou o Centro de Nova York, 2 millóns de pesetas da época, foi posible iniciar os trámites para a súa recuperación. Publicamos na Voz de Galicia un manifiesto para presionar a clase política e dar a conocer aos vecinos de Bergondo a problemática da serra. Realizamos unha roda de prensa no Hotel Atlántico e informamos da situación asesorados polo abogado Meglán Xés. Isto se publicou en primeira página dicindo que nos apoiaba o rector da universidade. Unha confusión que foi decisiva para a recuperación. Dicen que o camiño máis corto entre dos puntos é a liña recta. Políticamente non sempre é así. Nós conseguimos ser recibidos por Rajoy, naquel momento ministro de Administraciones Territoriales, por intermediación do deputado do Bloque Nacionalista Galego, don Francisco Rodríguez. O señor Rajoy botou as mans á cabeza, ele era registrador da propiedade e seguía de que iba o asunto. Por o atropelo que supuso a incautación da serra. Prometeu devolvela, pero circunstancias da vida. Cambiou de ministerio e rompeuse o diálogo. Tamén conseguimos que nos recibira o presidente Fraga, a través de don José Ayer, de Fiobre, amigo personal do mesmo, para solicitar o seu apoio. Hoxe recordamos a todos que desde os Estados Unidos e tamén desde aquí fixeron posible a SERNA, unha asociación sociocultural que naceu fai 100 anos e sigue viva hoxe. Viva a SERNA, viva Bergondo. Moitas gracias a todos por a asistencia. O señor Blanco, compañero da directiva, ten a palabra. Boas tardes a todos. Gracias a todos os que estades aquí e a todos os que non poden estar, porque o camiño deles foi máis corto, especialmente aos fundadores da sociedade. Esta xente foise de aquí buscando o que tanto se fala agora, a independencia e a liberdade. Esta xente
solidaridade de os bergondeses de crear unha escola. Aunque nunca funcionou, pero o importante é que crearon. Non pediu nada a cambio. Gracias pola elección. Espero que algún día alguén entenda que é posible axudar aos demais. Gracias mil veces. Alcaldesa, reciba usted este ramo de flores con cariño de todos los que nos precederon, que están arriba de los céus, eu creo que hoxe están aquí. Ti o mereces e te dou con moita satisfacción esta rama. Gracias. Bueno, pois, moitísimas gracias. Tería que repartilo, así que ao mellor que quede un espacio onde todos poidamos disfrutarlas. Moitísimas gracias e agora sí vos deixo que vos dou as gracias unha vez máis polo de hoxe, por todo o que estabas ensaiando, a agrupación musical tradicional de Bergondo, encabezada por Pedro Lamas, ou non sei se encabezada, porque ao mellor non é o primeiro, así que adiante, disfrutaremos agora dunha peza e despois pídovos que vayades saindo para seguir disfrutando no exterior. Moitísimas gracias, seguimos disfrutando do acto.
Gran Canaria. Mira o que quenta o sol agora, oi? Mira, que se despejou a cousa todo o día encapotado. Empezamos a ir a la playa, que se quitarán los ojos de todo. Ponemos los morenos aquí, ¿eh?
nena, a ver si estás para...
Vamos para a Tellereira.
chegamos. Outra! 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 Outra, que está quentando o sol! Mirad, isto que vedes aquí hoxe me parece pequeno milagro. Nos juntamos, aproveitando a excusa do centenario da Serra, que era unha excusa super bonita para reunir a toda a veciñanza, neste caso os máis festeiros, para mostrarvos a unión de Bergondo neste caso e ver que se pode facer entre todos algo ben bonito. Hai moito tempo que non teñamos ocasión de estar en Bergondo unha ocupación tan numerosa. Eu creo que é unha ocasión para felicitarvos, para felicitarnos. Eu personalmente lhe quixera dar gracias a todos que vos máis cando os convidei individualmente a cada un do seu pai e da súa nai, de diferentes formacións, e vos dixen, eu creo que é unha excusa bonita xuntarse como veciños que somos todos amigos de Bergondo para esta ocasión e que sexa o primeiro día de moitos, porque eu creo que é unha cousa ben bonita ver a toda esta xente facendo música xuntos, os máis novos, os máis medianos, os máis altos, os máis baixos, e aquí estamos todos, así que pidemos por favor un aplauso para todos. Ocasionalmente para intentar facer unha pequena mostra do que se pode facer xuntos, pois non nos deu para moito máis. Pero imos acabar con outra peza, agardamos que nos vexamos máis veces e que podamos ofrecervos máis repertorio. O galo e a gatiña iso é insuperable, xa o sabemos, así que non nos pidades tampouco seguir levantando o listón de cada vez. Eu creo que empezamos xa con o listón ben alto e o caso é pasalo ben e creo que estamos pasando unha tarde estupenda entre todos. Así que moitísimas gracias a todos por vir.
compañeros, ¿cómo queremos, Conti? Mira, si estás esperando. No, Patri. Se deve cogliere hacia acá, nel caso reale una pista che non sta la pista del Ay, sí, yo cómico. Un matador. Non andai mai da mano, juventud de minutos ay, que es una rara ali. No, è che ti dici che un popolare come vai a dire di Cianda, non è finito primario, mira vai, a ver, non tengo razón, mira, de Cianda, vai do primario, a ver, había que me traes por lo menos de Zara, oh. No, sí. Mira, un volta, non tinha a che trovo a pobre vai male, perché in questa, io che si io rollo a pobre che dava sempre diciendo, però non Sí, ya lo estáis avisando todos, pero no lo digáis. No, no mai vale che bene che so bene. Si potete dire contigo. O l'unica che vai a devolvere a Sabro è che si può fare. Non è pericoloso, E ela dirà, guarda, quando lì tutto però verrà, claro. Non si vuole dire che sta facendo. Come ci aprirà avanti. ¿Viste? Y yo diciéndole que la más normal soy yo. Mira, acordaste, esto era el año pasado, una rapaza que era de por ahí, esto era de auxiliar de policía, que era así muy cortada, la mitad buena. Encontramos, creo que fueron por la esa de Santa María. Nadie para casa, Y estaban ellos y tal, bueno, y nos por la tarde organizamos para comer ali en Louvre, na beira do río, por aí. Y dixen ya Guti, oye, vamos a estar tal, si queres vir, mira, por la tarde. Y ya non está ali así, bueno, invitamos a un café. Y digo, ¿sabes qué está pensando, rapaz? Está pensando, mira, os do Pablo antes parábamos hasta casa atrás deles e ahora invitan a café. Mira, pues se colará, non sabía onde meter. Sí. La sola dice que es que quiere. Hombre. Claro. Son todos los ahora sí me siento bravo. Sí, no me acuerdo cómo son tres horitas. Había uno, papá. Por aquí te estás perdiendo. Es que se olvida más rapaz. A mí que es un rapaz noble. Después
fai... Sí, que le diste la medicación hoy. Le diste. Este despois fai... A medicación sí, ya la tomo por cada vez. Claro, porque a las 8 ya pierde. Este vai fazer como un biconomeo durante un día e dice, chica, e aí unha pastilla azul... Uy, la virgen! Bueno, eso dime, tal, e dime. Eu vou na tomar cando tiña que cortar a leña, a ver se funciona. E eu, toma. Yo también quería cortar la leña. Toma, a ver. Vale, si ven así, con lunes das nada. Boas tardes. Somos na Cerna do Son. Un espectáculo multiarterial que fala sobre a migración e a tradición. Comenzamos esta viaxe.
penso que te fuches, negra sombra que me asombra, o pedos meus cabezales tornas facendo-me mofa. Cando imaxino que sida no mesmo sol te me amostras, e eres estrella que brilla, eres o vento que zoa. Se cantan esti que cantan, se choran esti que choran. Io son marmullo do río, e esa noite e esa aurora. En todo estás, sentías todo, a mí mesmo mourás, ni me abandonarás, ti nunca. Sombra que sempre me asombras, ni me abandonarás ti nunca. Sombra que sempre me asombras. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas, facéndome mofa. Cando imagino que asida, no mesmo sol te me amostras, e era la estrela que brila, e era o vento que zoa. Se cantan esti que cantan, se cantan esti que cantan, se chora esti que chora, se chora esti que chora. Marmullo do río, é o marmullo do río, e esa noite, é a noite, e esa aurora, é a aurora. En todo estás, sentías todo, En todo estás, sentías todo, para mí e a mí mesma moras, para mí e en mí mesma moras. Ni me abandonarás ti nunca, me abandonarás ti nunca. Sombra que sempre me asombras, ni me abandonarás ti nunca. Sombra que sempre me asombras. Este vaise, e aquel vaise, e todos se van. Galicia sin homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sofren longas ausencias mortais, viúvas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Teño unha casiña branca na mariña entre os laureiros. Teño paz e teño amor,
estou vivindo no céu. Anda Maruxiña remenda o refaixo que o trai rachado por riba e por baixo, por riba e por baixo, por todo o arredore. Anda Maruxiña remenda mellore. Rapaza se va sarare aquela leira do couto, prestarei cho meu arado e mai los boes por un pouco. Rapaza se va sarare, prestarei cho meu arado, ten cheguei face penedos e está moi aparellado. Anda Maruxiña remenda o refaixo que o trai rachado por riba e por baixo, por riba e por baixo, por todo o arredore. Anda Maruxiña remenda mellore. Que o trai rachado por riba e por baixo. Eduardo Galeano di: de sempre as bolboretas e as andoriñas e máis os flamencos voan fuxindo do frío ano tras ano, e nadan as baleas na procura do outro mar, e os salmóns e as truitas na procura do seu río. Viaxan miles de leguas polos camiños libres do aire e da auga. Non son libres, sen embargo, os camiños do éxodo humano. En caravanas inmensas marchan os fuxitivos da vida imposible. Viaxan dende o sur cara ao norte e dende o sol nacente ao poñente. Roubáronlles o seu lugar no mundo. Foron despoxados dos seus traballos e terras. Moitos foxen das guerras, pero moitos máis foxen dos salarios exterminados e dos chans arrasados. Os náufragos da globalización peregrinan inventando camiños, querendo casa, abatanando portas. As portas que se abren máxicamente ao paso do diñeiro péchanse nos seus fociños. Algúns conseguen coarse, outros son cadáveres que o mar entrega nas orelas prohibidas, ou corpos en nome que xacen baixo terra no outro mundo a onde querían chegar. Dende o punto de vista do sur, o verán no norte é inverno. Dende o punto de vista de Hipócrates existía unha enfermidade chamada indigestión, pero non unha enfermidade chamada fame. Dende o punto de vista do que ten que marchar, a emigración é a esperanza. Dende o punto de vista do que vive ben, é unha invasión, unha praga, un perigo. Dende o punto de vista de Occidente,
Cristóbal Colón hoxe en día non chegaría a descubrir América porque non tiña nin visa nin sequera pasaporte. Pedro Álvarez Cabral prohibiríanlle desembarcar no Brasil porque podía contaxiar a variola, o sarampelo, a gripe e outras pestes descoñecidas no país. Hernán Cortés e Francisco Pizarro quedarían coas ganas de conquistar México e Perú porque non terían permiso de traballo. Os peregrinos do Mayflower devolveríannos ao mar porque nas costas de Massachusetts non hai cotas abertas de inmigración. Pero a realidade é que miles de persoas andan a deriva entre os dous mundos. Estoy hecha de madera de deriva, voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Tengo las aristas tan pulidas, me fui tratando de agua y de tiempo. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Y un día derivé hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas, con mis luces noches y mis noches buenas. No sé eso que llaman destino, acaso apenas un recodo en la marea. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Estoy hecha de madera de deriva, voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Unha historia de amor. As súas olladas cruzábanse uns poucos segundos no horario de mañás, cando as quendas laborais coincidían. No ir e vir del entre os corredores repoñendo produtos nos estantes do supermercado, buscaba todas as rutas que lle permitían achegarse á caixa número 3, onde ela atendía os clientes sempre discreta e amable. Pero o caloriño que lles percorría o corpo permanecía activo as 24 horas. Pero xa non traballan xuntos. O repoñedor namorado despedírono. E a caixeira deixou, segundo din, voluntariamente o traballo. Para que non volvan a ocorrer estes romances, e baixo a presión do rabino deste barrio de Xerusalén, o propietario do supermercado renunciou ao seu intento de integración. Agora, o horario dos repoñedores palestinos non cadrará nunca coa quenda das caixeiras xudeas. Dende o punto de vista da guerra, o amor é subversivo.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre viva, de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo tuviera un alma como la mía, cuántas cosas secretas la contaría. Un alma que embriagase sin decir nada, me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas la contaría. Un alma que embriagase sin decir nada, me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al mirarme con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual, con la esperanza delante
con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, recuerdos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, a que nadie queda atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. El viento está apagando las candelas, el madre de un llanto escurece la ciudad. El asfixio de tu mina contamina, horizonte atrapa sueños
que sepulta una verdad en el mar donde aprendí a nadar, en la sal que creció mi raíz. Hay orillas mirando la muerte pasar y una luna velando por ti. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones. Me agobia tanto el mundo que la voz quiere ser bala que mate la complicidad que mata, que es culpable de tu historia en cada casa, que muerda al mundo, muere corazón. Contamina el aire de las calles asfixiando la razón. Diplomáticos, banderas, los discursos, la manera de una Europa que asesina sin mancharse el pantalón. En el mar donde aprendí a nadar, en el sal que creció mi raíz, en la sal que yo sido la muerte pasar y una Europa llorando por ti. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la voz quiere ser bala que mate la complicidad que mata, que entre cada discurso en vuestra casa, que miente cada aviso el corazón. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la voz quiere ser bala que mate la complicidad que mata, que duerme en cada rincón de vuestra casa, que mata el mundo, que duele el corazón. Dicía naquel conto castelao: chegou das Américas un home rico e trouxo consigo un negriño cubano como a quen trae unha mona, un papagaio, un fonógrafo. O negriño foi medrando na aldea, onde deprendeu a falar con enxebreza, a puntear muiñeiras, a botar a turuxos a brouxadores. Un día, morreu o home rico e Panchito, que así se chamaba, trocou de amo para gañar o pan. Co tempo fíxose mozo cumprido, tiña graza dabondo para facerse querer de todos. Endomingado, con un carabel enriba da orella e unha ponla de malva na chaqueta, parecía talmente un mozo das festas. Unha noite de estrelas, xurdiu no seu maxín a idea de sair polo mundo á cata de riquezas. Tamén Panchito sentiu, como a todos os mozos da aldea, os anceios de emigrar. E unha mañá de moita tristura, gabeou polas escaleiras dun transatlántico. Panchito ia camiño da Habana,
e os seus ollos mollados e brillantes esculcaban no mar as terras deixadas pola popa. Nunha rúa da Habana, o negro Panchito tropezou cun home da súa aldea e confesoulle saloucando: «Ai, eu non me afago nesta terra de tanto sol. Eu non me afago con esta xente, eu morro!» Panchito retornou á aldea. Chegou pobre e endeble, pero trouxo moita fartura no corazón. Tamén trouxo un sombreiro de palla e máis un traxe branco. Con la frente marchita, las nieves del cielo latieron mi sien. Sentir que es un soplo a la vida. En Galiza vivimos 2.800.000 persoas. Dende o século XIX emigraron máis de 1.200.000 galegas e galegos. O raro é que quedase alguén. Hoxe en día calculase que viven na diáspora máis de medio millón. No 2020, 184 millóns de persoas viven nun país no que non naceron. Unha de cada 7 persoas é migrante. Neste pasado ano migraron 89 millóns de persoas. Os motivos principais, 56 guerras activas no mundo. A fame, que ten patas. O cambio climático e a desertización. O 83% das persoas que emigran polas condicións climatolóxicas son mulleres. De seguir así, no 2050 seremos 1.200 millóns de persoas as que nos desplazaremos por este motivo. Volver se muere por volver, se muere por volver. Volver se muere por volver, se muere por volver. Volver se muere por volver, se muere por volver. Ayer no había nadie en la estación. El tren partió, nadie avignaba su pañuelo. En la ventana le ve un poco triste. Pensó que tú se acabarías apareciendo. Se va de aquí, te deja con tu gente. Pensó que nunca fue de tu mundo. Vive tu vida escrita en el presente. Él mira sin guión de frente a su futuro. Que no será un buen padre ni un buen hijo, ni llegará el primero en la carrera, pero sabrá escribir en sus libritos la más hermosa letra de la tierra. Que no perece un hombre en los diarios, la fama no llega jamás a verle, pero de madrugada en los tejados será tu boca atada la que suene para cantarle a ti que no viniste a despedirle aquel día en el andén. En realidad él nunca quiso irse y ahora se muere por volver se muere por volver. Volver se muere por volver, se muere por volver. Volver se muere por volver, se muere por volver. ¡Vámonos, Bergondo! Volver se muere por volver, se muere por volver. ¡Vámonos, venga!
arriba dun instrumento que emigrou dende Perú a España, un home de raza nómada mestura sen igual ritmos sen fronteiras. Marca o compás do noso corazón o gran Moisés Fernández. Os pés soñan, tamén soñan con emigrar os pés. Soñan con emigrar ao ceo e quedar suspendidos nel. Nesa perexa eterna contra a gravidade, pés, brazos e corpo debuxan figuras imposibles. A mestría, a arte e a delicadeza que nos leva nesa viaxe é a de Ricardo Fernández. Ás veces parece que o piano fose unha maleta inmensa que transporta soños, vivencias, historias. Pero cando fica só o piano, decatámonos de que non é máis que un obxecto inerte e que todas as emocións e sentimentos saen dos dedos dun mestre, Cristian Leggero. Con cada canción entra, sae, volve a entrar e hipnóticamente deixámonos levar por ela. Vivimos e soñamos con ela cada historia que nos conta. Unha gran voz, sí, pero sobre todo un gran corazón, o da camaleónica Patti Lesta. Él se fue para mejorar. El emigrante sueña con regresar. ¡Orlando! Se fue a mejorar. El emigrante sueña con mejorar. Ya le quiero quitar el puesto al bailarín. Venga, va. Eleanos a voz que nos une, a voz que narra, a voz que declama. Pero él non só é unha voz, ten un corazón de ouro, é un magnífico profesional, un grandísimo artista. Por favor, un aplauso grandísimo para Luis Iglesias. Volver se muere por volver, se muere por volver. Volver se muere por volver, se muere por volver. Volver se muere por volver. Muchísimas gracias ao Concello de Bergondo e sobre todo a todo o equipo de cultura. Patricia, moitísimas gracias, de verdade. Un aplauso para Patricia, para todo o equipo de cultura, que fan unha labor importantísima. Gracias a concelleiras, a todos, a alcaldesa, a todo o equipo de goberno, porque apostaron por este proxecto sin velo. Eso eu quero dar as gracias.
Moitísimas gracias. Un aplauso para eles. Imos alá, Bergondo, ímonos, vale? Imos coa esperanza de voltar. Boas tardes, boas noites, da Cerda do Son. Gracias, Ramón, polo teu traballo no son. Moitísimas gracias. Imos aló, Bergondo, e di así. Volver se muere por volver, se muere por volver. Muchísimas gracias. Vamos a